El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara. Y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan acá en la Universidad Pedagógica Nacional, en su mejor programa Sabor Caribe. Recordemos que estamos colocando todavía en el encabezado al profesor Alix Trujillo porque seguimos haciéndole ese homenaje y vamos a terminar este semestre siempre diciendo que el programa lo dirige también el profesor Alix Trujillo, más como un homenaje, pero pues tenemos que también ya el otro semestre verificar cosas en esto, pero por ahora este es ese homenaje que le seguimos haciendo al profesor Alix Trujillo. Bueno, en nuestro trabajo, digamos, de concertación con los programas que venimos realizando, pues decidimos en un momento hacerle un programa a Celia Cruz. Pues resulta que ya llevamos casi 5 programas, porque lo que con el profesor Guillermo aquí, digamos, en casi que la definición editorial de nuestro programa es, oiga, faltan muchos más programas para hacerle a Celia. Entonces veníamos haciendo las primeras grabaciones que se hicieron en Venezuela, etcétera, etcétera, el primer producción. Ahorita estamos trabajando especialmente lo que compete con el sello Tico, profesor Guillermo, ¿cierto? Sí, salimos del sello SICO, el programa pasado, con la Sonora Matancera y un par de temas más que debía, y ahorita entramos al sello Tico. Entonces recuerden que estamos explorando ahora lo que ha grabado en las casas disqueras o las que grabó, pues cada una de estas marcó un momento clave en la consolidación del legado musical de Celia. Y como son una después de la otra, entonces pues también organizamos cronológicamente la producción. Exactamente. Y también pensamos que pues estos semestres, estos programas que nos queda de la terminación de este semestre, pues es la conmemoración de estos 100 años de nacimiento. Entonces recordemos que tras esos 15 años de la trayectoria de la Sonora Matancera que se hizo en el programa pasado, pues Celia inicia una nueva etapa de su carrera en grabar con sello Tico, que es lo que venimos diciendo. Entonces vamos a escuchar algunas piezas representativas de estas producciones, porque recordemos que en cada producción, el profesor Guillermo hizo una investigación y salen como unas 10 producciones y en cada producción alrededor de 12 temas, entonces tendríamos mucho. Entonces hemos solo seleccionado unas de cada año, digamos, casi que de cada año, ¿no? Sí. Entonces, y además vamos a compartir algunos textos y fragmentos de la autobiografía de Celia, titulado un libro que se llama Celia, mi vida, donde el artista, pues Celia narra toda su emoción y su lucidez en los caminos que llevaron a convertirse lo que es ahora, un ícono para toda nuestra música latinoamericana. Entonces, pues los invito a que nos acompañen en este viaje sonoro y en digamos, que disfrutemos este momento con Celia. Hoy nos acompaña la profesora Jimena como invitada especial nuevamente, que tiene ahorita muchas cosas que comentarnos acerca de Celia. También nos acompaña Valentina y nos acompaña Jason, los dos instrumentistas de cuerda, uno de violín y el otro de contrabajo, integrantes también del Semillero. ¿Y en qué semestre? Ya van como en 10º, 9º, ya están casi a terminar. Bueno, próximamente profesores. Ahora sí, disfrutemos, profesor Guillermo. Bueno, sí, reiterar el saludo a todos nuestros oyentes y también a nuestro equipo de trabajo, por supuesto a nuestro ingeniero Super Mario. Bienvenidos pues entonces a Sabor Caribe. Bueno, yo quería decir algo también sobre el tema de una autobiografía, ¿no? Esto es un típico en este tipo de figuras,
pues que no forzosamente escriben, sino que conversan con alguien, le cuentan cosas, ese alguien le pregunta y le ayuda, digamos, a escribir. No es que Celia pues fuera una creadora literaria. Me imagino que también ella decidía qué cosas poner y qué cosas no poner. Entonces Exactamente. ella, mientras contaba su vida y alguien le escribía, ella seguramente cuando se lo leía, no, esto mejor quitarlo. Y así va, pero es un libro bonito para poderlo... Sí, conversar. no, es un libro que recomendamos acá en Sabor Caribe. Bueno, dice en ese libro, con Tito Puente, ¿no? Estamos hablando con Tito Puente, pues, pertenecía al sello Tico, perdón. Entonces, va a hablar de Tito Puente. Con él también grabé cosas nuevas, pero repetí mucho de lo que había grabado con la Sonora, como Cao Cao Manipicao, Tatalibaba, Algo Especial y Moncó. Me acuerdo que cuando fuimos por primera vez a España en 1967, grabamos Sahara, otro número que yo ya había grabado con la Sonora. Tito siempre tenía delirio de grabar un LP que sonara como la Sonora Matancera, pero eso era imposible ya que no hay nada que se le pueda comparar. En eso estamos de acuerdo con Celia. Sí. Escuchemos del compositor mexicano Luis Demetrio a Celia con la orquesta de Memo Salamanca, pianista, ¿no? De 1967. El tema Bravo, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Bueno, muy bien. Un día de 1965, dice Celia, recibí un llamado de Tito. Oiga, profe Jimena, pero una cosa, ¿ese tema que acaban de escuchar merece dedicación o más bien lo dejamos así? Porque tiene una letra bastante... políticamente incorrecto. Políticamente incorrecta la letra. Muy Y bonita, políticamente pero... incorrecto dedicarlo al público, que lo sepan, ¿no? Dejemos así. Y menos aquí en cabina para que salga para el mundo entero la dedicación. No, eso sería tremendo. Bueno, ahora sí, continuemos. Dice Celia, un día de 1965 recibí una llamada de Tito. Me dijo que quería trabajar conmigo y yo le dije que sería un honor. Me pidió el favor de que esperara la llamada de un tal Morris Levy. Y a los pocos días el señor Levy me contrató para trabajar con Tico Records. En enero de 1966, Tito y yo empezamos a trabajar en nuestro primer LP, titulado Celia y Tito. Escuchemos del mismo Juan Bruno a Celia con la orquesta de Juan Bruno Tarraza del año 1967 el tema Así va mi cantar, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Abro comillas. En total, grabamos 8 LPs muy buenos, pienso yo. Ninguno tuvo mucho éxito, aunque sí tuvimos canciones que pegaron mucho. Yo creo que no tuvieron más éxito porque no se les dio la debida promoción. No cabe la menor duda de que los LPs en sí eran maravillosas. Cierra comillas. Valentina, vale la pena aclarar o mencionar lo que estábamos ahorita aquí conversando en cabina con el profesor Guillermo y la profesora Jimena, y es que cada sello tenía unas orquestas, digamos que eran contratadas por ese sello, o sea, había unas orquestas definidas. Entonces, por ejemplo, decir Fuentes, había una orquesta también del sello Fuentes contratados para ellos, que muchas veces eran los que siempre le grababan a esto, como también había orquestas, como es la que estamos mencionando aquí, la de diferentes, la de Bruno, que eran contratadas exclusivamente y no podían tocar con otros discos, con otras casas disqueras ni con otros sellos porque era absolutamente prohibido por derechos. O sea que si lo hacían era con autorización, ¿no? Muchas veces se invitan a cantar, por ejemplo, en un concierto, entonces dicen con autorización del sello tal está cantando aquí esta persona. Y hay otra cosa también que mencionábamos y es que cada sello o casa disquera también tenía algunas formas identitarias, entonces a veces podía decir al arreglista queremos que lo haga con 2 trompetas, 3 saxofones, para tener esa identidad como sello. Entonces muy seguramente que a Celia también le decían, oiga, usted va a grabar con Tico o con RM o con tal. Entonces era unas, digamos, sonoridades diferentes, incluso postaciones de la voz que tenía que corresponder a los intereses de cada sello. Ahora, claro, había unas cosas que sí eran autoritarias de ella, como por ejemplo el decir azúcar.
ella lo mencionaba como algo identitario de ella en todos donde fuera, pero había otras cosas que se tenía que acomodar por cada una de esas casas disqueras, ¿no? Continuamos ahora sí, presente el tema, Valentina. Escuchemos de Armando Manzanero a Celia con la orquesta de Memo Salamanca en 1967 el tema Cuando estoy contigo. Acá, en su programa cubano Sabor Caribe. Sabor Caribe. Dice Celia, siempre estaba a cargo de los arreglos y le gustaba trabajar y de madrugada. Salíamos a cenar y cuando regresábamos, Tito se quedaba hasta las 4 de la mañana componiendo arreglos para lo que íbamos a grabar al día siguiente. Aunque no tuvimos mucha suerte con nuestras grabaciones, a Tito y a mí sí que nos fue muy bien con las giras. Juntos viajamos a muchos países y fue durante esos viajes que desarrollamos esa gran amistad que tuvimos. Yo a Tito lo quería mucho y se me partió el alma cuando Dios se lo llevó en el año 2000. Escuchemos de Luis Aguilé a Celia con la orquesta de Memo Salamanca del año 1968 el tema Cuando salí de Cuba, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Gracias a los esfuerzos de mi productor Jack Hook, Tito y yo viajamos al Japón 2 veces, donde Tito era una estrella y donde siempre nos recibía un público que lo adoraba. Es muy curioso ver lo bien que cantan los japoneses en español, ya que nuestros idiomas son tan diferentes. Pero esa gente tiene una facilidad para la fonética increíble. Vamos a hacer una interrupción y es que, bueno, llega también Charit y llega también Sofía, que ellas están en clase, por eso llegan un poco tarde, pero con la cita siempre que quieren escuchar a Sabor Caribe. El tema que hemos escuchado ahorita fue Cuando salí de Cuba, que fue un tema que le han dado mucho asunto porque pareciera o piensan que es por un asunto político y resulta que el compositor no tiene nada que ver con esa salida, como dice, cuando salí de Cuba, porque es un argentino que lo compuso incluso antes de la revolución. Él vivía en Cuba y quería, pues regresó a su patria argentina, entonces dice cuando salí de Cuba, entonces por eso todo lo que conmemora la salida. Es más, a mí me pasa cuando voy a Cuba y salgo de allá, siento como que se me ha quedado parte de allá porque Cuba tiene unas características que lo hacen a uno vibrar por todo lo que hemos escuchado y hablado. Entonces, para que tengamos presente. Sofía, ahora sí, continuemos. Presente el tema que viene, que esto es un temazo, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a escuchar de Arturo Díaz Rivero a Celia con la orquesta de Memo Salamanca del año 1968 el tema Sabrosos Son Cubano, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Con Tito grabé Acuario, que fue nuestra versión del original Age of Aquarius, grabado en inglés por los Fifth Dimension. Aquí quisiera contar algo, hice una pequeña revisión porque me sonaba muchísimo la canción. Esta canción se graba en el musical, es la canción central del musical Hair, que es un musical para nuestros jóvenes que nos acompañan aquí, sería genial que la vieran. Es una película que se sirve de todo ese movimiento de los años 67, 68, del movimiento hippie, de todo este tipo de propuestas después de la guerra de Vietnam, que cuenta sobre una tribu que busca de jóvenes vivir, digamos, una experiencia de amor, libertad, paz, en donde la sexualidad es un asunto tranquilo. Y ahí hay una canción maravillosa que es exactamente la que vamos a escuchar, ¿no? Esa película es del 67 y Celia lo graba aquí en el 69, encontré yo en esos datos, ¿no? Y sin embargo, cuando miramos en la web, hay una información que dice que es mentira, que Celia nunca grabó Aquarius. Entonces, pues nada, era un número, cuenta ella, precioso, que sonó por todo el mundo y prácticamente cerró la década de los 60. Después grabamos una canción que yo ya había hecho con la Sonora. Se llamaba Dile que por mí no tema. Y como era bueno, pues volvió a sonar en la radio. Escuchemos de James Rado, Jeremy Ragni y Gal McDermott a Celia con Tito Puente del álbum Let the Sunshine In del año 1969. El tema Aquarius acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Pedro y yo jugamos mucho. Siempre estamos haciéndonos chistes. La risa es una parte integral de nuestra relación. Fue algo que empezó hace mucho tiempo, y en aquel entonces nos gustaba caminar
por las calles y los parques de México. Recuerdo que pasábamos horas riéndonos. Yo por eso le tengo un cariño muy especial a México, porque fue el primer lugar donde llegué a salir de Cuba. Y muchos lugares de su capital me recuerdan los primeros días de noviazgo con Pedro. Escuchemos de Guillermo Acosta a Celia con la orquesta de Lino Frías del año 1970 el tema, A medias de la noche, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Nunca olvidaré el día en que llegó y me dijo: ven acá, Celia, quiero hacerte una pregunta. Yo creo que estoy enamorado de mi mejor amiga y no sé bien qué hacer. Yo le digo: ¿y por qué no se lo dices? Porque no quiero perderla. Pero Pedro, si ella es tu mejor amiga, ¿no crees tú que te conoce muy bien? ¿Por qué vas a perderla? Entonces se me quedó mirando intensamente y yo sentí el palpitar en mi corazón. Me tomó de la mano y me besó por primera vez. Ah, eso fue en México. Me abrazó fuerte y me sentí como si me fuera a desmayar. Escuchemos de Adolfo Echeverría a Celia con Tito Puente en el año 1971, el tema Salsa de Tomate, acá en su programa Sabor Caribe. Sabor Caribe. Dice Celia: miles de mariposas volaron sobre mi cuerpo y me hicieron suspirar. Me quedé en sus brazos con la cabeza apoyada en su hombro y me escurrieron unas lagrimitas que me derritieron el rímel y le dejaron una manchita en el saco. Yo le dije: Pedro, mira, qué pena con tu saco. Y él me contestó: no te preocupes, mi negra. A partir de ese momento mi corazón fue todo suyo. Nosotros fuimos siempre muy discretos. En aquel entonces ni siquiera nuestros compañeros de la Sonora se dieron cuenta de que éramos novios. Escuchemos de Tito Puente a Celia con Tito Puente del año 1971 el tema Sabor Gitano, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Abro comillas. Hay mucha controversia acerca del término salsa y cómo nació. En 1967 me presenté en el programa de radio venezolano de un señor que se llamaba Fidias Danilo Escalona. El programa se llamaba La Hora de la Salsa y en él se transmitían las grabaciones de la Sonora Matancera. Ahí fue donde yo creo que se usó por primera vez la palabra salsa para identificar la música cubana. Por eso es que yo siempre digo que la salsa es un nombre comercial de mercadeo que se le puso a la música cubana. Y luego, como los músicos de muchas nacionalidades la estaban tocando en Estados Unidos, la salsa empezó a desarrollar su propio sabor. Ya para finales de la década en los 80, casi todos los ritmos latinoamericanos eran presentados bajo el título salsa o música tropical. Por ejemplo, cuando yo grabé El Yerbero Moderno con la Sonora Matancera, este era un pregón, y cuando lo grabé con Pacheco en 1974, se volvió salsa. Sin embargo, sigue siendo lo mismo. Sopita en Botella, grabada originalmente en 1955, era una guaracha, pero cuando la grabé con Pacheco en 1975, también le pusieron salsa. Cierro comillas. Ojo, ojo, es que lo que está hablando aquí Celia es que ella está definiendo una cosa sobre la salsa, sobre la palabra salsa. Recordemos que también hicimos lectura en el semillero el texto de Leonardo Padura, donde él le entrevistaba a varios artistas de esa escena musical y les preguntaba qué significaba salsa. Incluso Alejandro Ulloa también hace una descripción de quién es y cómo aparece el término salsa. Pero aquí ella está diciendo salsa es música cubana. Y otra cosa es que le hayan puesto el nombre, pero y fíjese los ejemplos que da tan bonitos para definir un poco lo que es eso que llaman salsa. Presentemos el tema, Valentina. Escuchemos de Liceo Rodríguez a Celia en un LP titulado Recordando a Arsenio, del año 1971, el tema Amarra la yegua, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Un comentario sobre esto, una curiosidad, y es que cuando Celia canta con Pacheco, un tema en el que cuenta todos los grupos con los que tocó, nombra a Charly Palmieri. En el momento cuando murió hace mucho tiempo, estábamos haciendo la investigación y nada que podíamos encontrar el LP o el tema en el que había grabado con Palmieri. Resulta que es que en este tema que es tocado no por una orquesta, sino por un grupo, como una especie de all-star de la orquesta Tico, ahí está tocando el piano Charly Palmieri.
Bueno, para cerrar, La Viquina, que es un tema por el compositor mexicano Rubén Puentes, escrito en 1964, es bastante curioso que cuando consultas en la web aparece que es de Luis Miguel. Y efectivamente no es de Luis Miguel, es de este mexicano, y nuestra conversación previa dentro de la sala efectivamente muestra que el amor por México y su experiencia de Celia durante esos años hizo que efectivamente estos compositores y estas canciones se grabaran. Entonces, con ustedes, La Viquina. Sabor Caribe. Terminamos. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribe-upn.blogspot.com y escribirnos por correo a saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos a mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Laura Chávez. En producción, Yolanda Barrantes, Diana Torres. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario Enríquez. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro mazacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.